Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno, que nos da la bendición en este tiempo tan precioso de poder reunirnos nuevamente para estudiar su palabra santa y maravillosa. Hoy, en el marco, nada más y nada menos que las fiestas, las convocatorias de primavera, empezando por esta celebración tan importante como lo es la celebración de Pesaj. Hoy estaremos hablando sobre Pesaj y esperemos pues que el tiempo nos rinda para poder cubrir todos los aspectos o lo más que se pueda en función a esta convocatoria, a esta celebración tan importante. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que sea Él quien nos dé pues todo el entendimiento, y discernimiento para poder estudiar su santa palabra. Amado Padre, te damos infinitas gracias en esta hora, Señor, oh Rey omnipotente, por todas las bendiciones que das a tu pueblo Israel. Gracias por este tiempo, Señor, un tiempo precioso, un tiempo lleno de bendiciones y oportunidades, Señor, que les das a tus hijos para acercarnos a ti, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yehoshua. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Pesaj, libertad en acción. Llegamos a este tiempo, amados hermanos, tiempo de bendición especial, como lo es la convocatoria de Pesaj. Ahí tenemos dos elementos que son parte de esta celebración, como lo es el matzá o los matzot, como vemos ahí varios trozos, y ese vino que tiene una resonancia, porque también tiene una simbología con respecto a ese elemento de sangre que se dio originalmente dentro de la convocatoria de Pesaj allá en Egipto. La instrucción que el Padre nos da en su palabra es clara. En Shemot capítulo 12, como ya lo hemos leído una y otra vez, pero que no nos cansamos de leer porque para nosotros esta instrucción tiene un valor muy alto. Dice la Escritura en Shemot capítulo 12, versículo 3 al 14. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará entre las 2 tardes. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Amén. Bueno, encontramos esta palabra en Shemot capítulo 12, versículo 3 al 14. Vemos allí un denominador común en todo este texto y es esa expresión un cordero o el cordero. ¿Cuántas veces aparece esa expresión en este fragmento de la Torá? Varias veces. Si las contamos, nos damos cuenta que aparecen 5 veces. Como tenemos allí en esos slash que denotan la aparición de esta expresión
dando entonces gran importancia a lo que es el Cordero. No es casualidad que nosotros, atendiendo al mandato del Eterno, hemos estado desde ayer en la tarde, pasando hoy también, haciendo el mismo ejercicio, revisando al Cordero, porque la instrucción del Eterno es clara. Ese Cordero entonces es de suma importancia para nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 10, no os dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él, en la mañana siguiente, lo quemaréis en el fuego. Fíjense cómo sigue hablando del Cordero insistentemente. Y si habréis de comerlo, y así habréis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Él es la ofrenda de Pesaj para Adonai. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai. Vemos, amados hermanos, allí claramente cómo el Cordero tiene esa importancia trascendental. Y dice el versículo 11 al final, Él es la ofrenda de Pesaj para Adonai. Ahora, cuando hablamos de Pesaj, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es Pesaj? Pesaj, cuando vemos en la Escritura, literalmente esta expresión hebrea significa pasar por alto. En los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 12 de Shemot dice, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto. Entonces, Pesaj es pasar por alto. La señal que el Señor está diciendo que habremos de poner en las casas, en los dinteles de nuestra casa, es esa sangre que tenemos que pintar, que vemos allí claramente en ese dintel. Entonces, pasar por alto es la expresión que vimos en acción allá en Misraim, en Egipto, cuando los hijos de Israel atendieron a la voz del Eterno y pintaron los dinteles y las jambas de los hogares de cada uno de los hebreos para que el ángel destructor pasara por alto. Y dice, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote a la tierra de Egipto. Ese os será día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Adonai por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esa instrucción entonces es a la que hoy nosotros seguimos atendiendo. Seguimos atendiendo a la voz del Padre cuando nos dice que por estatuto perpetuo celebraremos este memorial, esta celebración. La celebración de que el Señor pasó por alto en las casas de los hijos de Israel y no hubo muerte. Así como hoy Yehoshua ha muerto por los pecados de todos los hijos de Israel. Vemos entonces claramente allí en Shemot capítulo 12, versículos 13 y 14, esta expresión. En Shemot 12, 29 dice, y aconteció que a medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Fíjense
que allí aparece la expresión a la medianoche. A la medianoche entonces sale el ángel destructor, el enviado de Adonai, para herir a todo primogénito de Egipto. Pero en las casas de los hijos de Israel no hubo muerte. En Shemot capítulo 12, versículo 40 al 42 también dice: la estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años, y transcurridos 430 años en aquel mismo día, todos los escuadrones de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilias es para Adonai, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Adonai para ser guardada por todos los hijos de Israel, por sus generaciones. Sigue entonces la Torá en todos estos versículos del capítulo 12, dándonos las instrucciones correspondientes para que nosotros podamos celebrar esta fiesta con todo el significado posible. Ello trae también una noche especial, esa noche de vigilia. Nosotros, en la congregación Los Justos de las Naciones, tenemos por tradición tener 2 vigilias al año. Una, la que el Señor impone como mandamiento, como instrucción, aquí en Pesaj. La noche de Pesaj, después del Seder, nosotros nos quedamos en vigilia hasta la mañana, así como el pueblo de Israel salió de Egipto a la medianoche y estuvo toda la noche caminando, despiertos, saliendo de Egipto. Por lo tanto, esa noche para nosotros es una noche de vigilias. Tiempo señalado. En Vaikra, que es el texto por excelencia donde encontramos la instrucción del Padre sobre los tiempos sagrados, dice en el versículo 5 y 8, en el mes primero, donde ahora estamos en Abid, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, que ya vamos corriendo hacia allá. Hoy tenemos, con la caída del sol, día 12 de Abid. Ya llegamos al 12 de Abid. Quiere decir que nos faltan todo el 12, el 13, el 14, para llegar entonces a esta celebración. Dice, es Pesach es de Adonai, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Adonai. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Por lo tanto, Pesaj se presenta, mis amados hermanos, como un tiempo señalado. No lo estamos señalando nosotros, no lo escogimos nosotros, no lo ha escogido el mundo, como la mayoría de los tiempos y las ocasiones que hoy el mundo celebra, la escoge es el hombre, la ha instituido el hombre. Pero estos tiempos son tan especiales porque los ha escogido el propio Creador. Él es el que ha escogido este tiempo como un tiempo especial para que todos nosotros, sus hijos, podamos celebrarlo. Las instrucciones en Egipto fueron claras y hoy las vamos a recordar. Primero, escoger el cordero el día 10 de Abib, como lo enseña Shemot 12. Segundo, sacrificar el cordero el día 14 de Abib, entre las 2 tardes. Tercero, poner la sangre en los dinteles de las puertas. Cuarto, preparar el pan sin levadura. Quinto, comer
su carne con prisa el día 15 de Abib. Entonces vemos que de buena primera estamos recogiendo las instrucciones claras que el Señor dio allá en Shemot 12 cuando Israel aún estaba en Egipto. También encontramos otra instrucción como es preparar el pan sin levadura y comer su carne con prisa el día 15 de Abib y salir al desierto para hacer celebración. Esas fueron las instrucciones que el Señor dio. Ahora, todas estas instrucciones apuntan a un nombre. ¿Cuál nombre? A Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque la celebración de Pesach y todas estas ordenanzas son sombra de lo que Yehoshua iba a hacer. Como ese cordero de Pesach que habría de ser sacrificado para poder entonces corresponder a toda esta sombra profética. En Shemot 12:35 dice, y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra o hicieron conforme la palabra de Moshe. Quiere decir que los hijos de Israel en aquella ocasión, en aquel primer Pesach, fueron obedientes y hicieron tal como el Señor les estableció en estas instrucciones. Así hoy también nosotros debemos ser obedientes a la instrucción que el Padre ha dado en su Torah. En los escritos apostólicos encontramos referencias a todo este evento que se cierne como importante para todo el pueblo de Israel. En Hechos, capítulo 17, versículo 28 al 31 dice, pues en Él nosotros vivimos, nos movemos y existimos. En verdad, como algunos de los poetas entre ustedes han dicho, somos efectivamente sus hijos, pues como somos hijos de Elohim, no debemos suponer que la esencia de El Elyon se asemeja a oro o a plata o a piedra que se le dé o se le da formas por técnicas humanas e imaginación. En el pasado, Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados, que hagan teshuvá, pues Él tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado. Y Él ha dado pruebas públicas de esto, habiendo resucitado a este hombre de entre los muertos. Versión Kadosh de Hechos, capítulo 17, versículos 28 al 31. Nos llama la atención el versículo 30, donde encontramos esta palabra que tiene que ver con nuestra convocatoria. Dice, en el pasado, Elohim pasó por alto. Pesaj. Pasó por alto, saltó, como aquí también lo está diciendo este libro, este Sefer, en los escritos apostólicos. Ahora, ¿cómo celebramos Pesach hoy? Ya habíamos visto cómo en nuestro Moré, Yedael en Shabbat, a través pues de lo que fue la enseñanza de las convocatorias, ya asomó toda la programación que habríamos de tener para estos primeros tiempos de lo que es las celebraciones de primavera. ¿Cómo celebramos Pesach hoy? Ahí tenemos los días correspondientes al calendario secular para poder comprender dónde ubicarnos. En la parte de abajo tenemos el calendario hebreo, el calendario del Eterno, donde se corresponde cada día del calendario secular. Tenemos el 10 de Abib,
hasta el 14 de abril en la tarde, que estaremos revisando el Cordero. ¿Ok? Entonces tendremos la revisión del Cordero, que ya está en funcionamiento. El día miércoles, que es hoy, ya con la cena de hoy, hasta el almuerzo del día de mañana, tendremos el ayuno de los primogénitos, que es un medio ayuno. Ya habíamos hablado que este ayuno es para todos aquellos que son pues primeros nacidos en sus hogares. Pesach, estaremos comenzando con la caída del sol del día 14. El día 14 en la tarde estaremos entonces ya con la caída del sol dando inicio a toda esta celebración. Entonces estaremos el sábado en la noche con la celebración de Pesach. Por supuesto, estaremos hasta el domingo en la tarde, que será el cierre de Pesach, junto con Bikurim. Los panes sin levadura comienzan con la caída del sol del sábado 12 de abril, que es 14 en la tarde, pero que ya en la noche es 15. Allí comienza entonces los panes sin levadura, hasta el día sábado con la caída del sol. Ahí cerramos los 7 días de los panes sin levadura. Quiere decir que podremos comer con levadura después del cierre de Shabbat. Antes no se puede porque estaríamos infringiendo el mandato. Y podríamos comer pan con levadura hasta el viernes 11 de abril, que es el día 13. Ya el sábado en el día no comemos levadura porque ya tenemos que haber limpiado las casas y no vamos a arriesgar. Y como es Shabbat, ya no vamos a limpiar. El Shabbat semanal, entonces el viernes cerramos. Los justos de las naciones vamos a tener el Seder de Shabbat semanal, el Kabbalah Shabbat, con panes hechos con levadura, pero hasta allí. No vamos a dejar pan para el otro día. Tenemos que limpiar todo para que podamos atender al mandato del Señor, que hay que sacar toda la levadura. Entonces este es el cronograma que ya habíamos presentado. ¿Ok? Entonces tenemos el miércoles, que hoy tenemos la enseñanza Bikurim, que será el domingo en la noche, como lo tienen aquí, ¿ok? Y la cuenta del Omer, que estaría empezando el domingo en la noche. El domingo en la noche, que es Bikurim también, comenzamos con la cuenta del Omer. Los estudios para la cuenta del Omer los estaremos realizando los días miércoles. Quiere decir entonces que el día miércoles tendremos el primer estudio de lo que será la cuenta del Omer. Así tendremos entonces, así sucesivamente hasta llegar a Shavuot. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Claramente, como en el día 4 será el estudio. ¿Cómo celebramos Pesach hoy? Primero, celebrar la convocatoria con una cena donde no se come el cordero sacrificado para la ocasión, porque Yehoshua reemplazó el cordero, así que Él es nuestro Pesach, nuestro corbán, nuestro sacrificio. Hoy no se sacrifican corderos porque Yehoshua el Mesías murió en lugar del cordero, una vez y para siempre. Como ya también lo habíamos estudiado el día de ayer en la tarde en la revisión del Cordero. Quedó claro porque así se está establecido en la palabra. Segundo, debemos sacar de nuestra vida, y esto como un asunto de suma importancia, amados hermanos, y de nuestras casas,
la levadura, la espiritual y la física, toda vez que las Escrituras nos hacen referencia a varios tipos de levadura espiritual. Por lo tanto, la preparación para el tiempo de Pesaj incluye la revisión de nuestras casas. Ya como es tradición para nosotros, comenzamos desde días atrás ya a limpiar las casas. Es un ejercicio espiritual que hacemos limpiando la casa profundamente. Revisamos para ver si encontramos algún rastro de levadura, pero también debemos quitar la levadura que está dentro, en el corazón, en nuestra vida. Entonces, limpiamos las casas para sacar todo alimento que contenga levadura y la levadura en sí. En Pesaj no debe haber en la casa algún tipo de levadura. Se debe sacar u ocultar hasta que pasen los 7 días de los panes sin levadura. Él dispuso estas cosas, el Señor, para que recordemos buscar también en nuestras vidas todo rastro de pecado y estemos preparados y velando cuando en su voluntad todas las cosas sean cumplidas. Por eso llegar a Pesaj para nosotros es muy, pero muy sustancioso, de gran valor espiritual, porque nos ayuda en todo momento a poder ver nuestra vida, a poder hacer estos ejercicios espirituales que nos permiten estar preparados para llegar al momento preciso cuando el Señor regrese. En Shemot capítulo 12, versículo 15 al 20 dice: 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También en el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis sin levadura, sin señas, hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Más claro, imposible. Por lo tanto, en este tiempo, denominado en la Escritura como Pesaj, donde el Señor pasó por alto las casas de los hijos de Israel para salvarlo, el Señor nos está enseñando que debemos ser agradecidos y vivir una vida sin pecado. Porque la levadura es la figura del pecado, o es figurada hacia ese pecado que nos mata. Por lo tanto, la Torá es clara: 7 días. Ahora nosotros debemos ser meticulosos, debemos ser disciplinados. Ya tenemos que tener la mentalidad clara y precisa. ¿Para qué? Para que no caigamos. En otros años quizás en algún otro momento se nos olvida, no, tenemos que estar bien concentrados. Que no se nos olvide este año, que estemos pendientes y ayudemos más bien a los otros hermanos. Si vemos que un hermano va a infringir esta instrucción, lo paramos y le decimos: hey, hermano, acuérdate, estamos en Pesaj, panes sin levadura, no podemos comer nada leudado. Así que les pido entonces, amados hermanos, que nos unamos para ser fieles a la instrucción que el Padre nos ha dado. Dice en 1 Corintios 5, 6 al 8: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva como soy,
sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Esa instrucción, esa exhortación que hace Rav Shaul a aquellos hermanos también es para nosotros. Cabe destacar que él está diciendo que debemos seguir celebrando la solemnidad. Y esto es posterior a la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Mashiach Yehoshua. Por lo tanto, estos tiempos son tiempos que están vigentes. Por eso nosotros, a la hora de llegar estos días, hacemos todo este ejercicio espiritual porque son tiempos que son vigentes en el Señor. Recordemos los diferentes tipos de levadura según las Escrituras. Levadura física, toda clase de levadura de pan, la levadura de hordos, que en las versiones aparece como Herodes, Meir 8, 14, 15, Meir 6, 14, 18, Matitiahu 2, 7, 12. La levadura de los fariseos y saduceos, Meir 8, 15, Matitiahu 16, 5, 12, Matitiahu 23, 1 al 3 y Gilel 11, 37 al 44 y Gilel 12, 1. Todos estos textos nos llevan a ver cómo el mismo Mashiach nos habló de esos tipos de levaduras que hay y que por supuesto dañan la vida del hombre. Ahora, tenemos los alimentos permitidos y prohibidos en Pesaj. Ya sabemos que por la Torá no se debe consumir hametz. ¿Y qué es hametz? El hametz es el pan leudado, realizado con harina de trigo, cebada, avena y centeno. Esos tipos de harinas son las harinas que leudan, que se hubiera mezclado con agua y que permaneció 18 minutos sin amasar. Cuando la harina se une con el agua y se deja de amasar en reposo, comienza entonces un proceso natural de fermentación, de leudado. Comienza a leudar. ¿Okay? Ahora, cuando llega a ese proceso, pasados los 18 minutos, ya entonces se considera a esa masa como una masa tipo hametz. Y por lo tanto está prohibida para nosotros los 7 días de Pesaj, de panes sin levadura. Se debe comer pan sin leudar, que es conocido en la Torá como matzá o mapsot. Ahora, ¿cuándo se debe comer el pan sin leudar? Todos los días. Todos los días, porque es un ejercicio espiritual. En nuestra casa no puede faltar este pan a diario por estos 7 días. Este pan también puede servir para hacer otro tipo de aperitivos, de dulces. Por ejemplo, podemos hacer torta de matzá. Los matzá o mapsot, mejor dicho, podemos también hacerlos entre semana con frutas, con jugos de frutas. En vez de echarle agua, se le echa jugo de fruta, ¿ok? Y se puede amasar con ellos para que tomen ese sabor especial. Está permitido mojar la matzá con agua o sopa en Pesaj y no hay que temer al hecho de que la harina pueda fermentar, porque la matzá ya fue horneada anteriormente y la harina no volverá a fermentar. No se deben consumir ningún tipo de galletas, pan árabe, etc., que no se tenga la certeza que no tiene levadura o no fueron hechos bajo los criterios que aquí estamos hablando. Se puede mezclar harina, como ya lo dijimos, con jugos frutales, vinos o huevos y usarlos como base para elaborar matzá. Se puede consumir pollo,
pescados, carnes rojas, por supuesto que sean kasher, derivados lácteos, mantequilla, queso, nata, siempre y cuando no estén acompañados o mezclados con otros alimentos que hayan leudados o sean leudados. Se puede consumir alimentos enlatados que no contengan levadura. Está permitido el consumo de frutas frescas, secas, refrigeradas y sus jugos. Se puede consumir todo tipo de legumbres, hortalizas y granos, incluyendo el arroz, arvejas, caraotas, etc. También se puede consumir tubérculos como la papa, yuca, entre otros. Se puede consumir todo tipo de ensaladas cuyos componentes sean los permitidos. Está permitido el consumo de arepas de maíz y de pastas en sus diferentes presentaciones. Esos son entonces los alimentos que se pueden consumir. Dice Devarim, capítulo 16, versículo 16 al 17. Cada año, todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Adonai, tu Elohim, en el lugar que haya escogido en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de los tabernáculos. Quiere decir entonces que los hijos de Israel tenían la obligación de presentarse delante de Adonai en Jerusalén 3 veces al año. ¿Cuáles son? Ácimos, que son los panes sin levadura, semanas, que es Shavuot, y tabernáculos, que es Sukkot. Entonces tenemos Pesach, panes sin levaduras, Shavuot y Sukkot, las 3 fiestas de peregrinación. No se presentarán con manos vacías delante de Adonai. Quiere decir entonces que venimos también a la celebración con una ofrenda. Claro, la ofrenda más importante somos nosotros, que debemos venir. ¿Y cómo debemos venir? Con todo entusiasmo, con toda alegría, con todo gozo. Hay que venir, no podemos perdernos esta ocasión. Y se trae una ofrenda de gratitud hacia el Señor porque nos ha redimido. Cada uno dará lo que pueda, conforme a la bendición que Adonai, su Elohim, tu Elohim, te haya dado. Elementos de la celebración de Pesaj. Tenemos los elementos que por supuesto son muy importantes. Tenemos el vino, matzot, que son los panes y levadura, como ya lo dijimos, el carpaz, las hierbas amargas, vegetales verdes con sal. Tenemos el beizá, que es el huevo. También tenemos el jaroset, el rico jaroset, que es la mezcla de manzana, nuez, almendras y vino, que por supuesto no va a faltar. Ya cuando vemos estos elementos de Pesaj, ya se nos hace agua la boca. El vino o el jugo de uvas que este año tendremos con el favor del Padre, un juguito bueno que ya estamos, como dicen por ahí, cocinando o cuadrando, mejor dicho. Tenemos los matzot, que también son de gran calidad en nuestra congregación, los justos de las naciones, y todos estos elementos que por supuesto van a engalanar nuestra mesa de Pesaj. Tenemos el vino como ese elemento o símbolo de gozo. Durante el Seder habrán 5 copas de vino. Cada copa tiene su significado y nombre. La copa de justificación, la primera copa, que tiene que ver con la expresión que aparece en la Torá o Zacaré, que es en hebreo Behot Seti. La segunda copa, la copa de santificación, Behit Salti, que es os libraré, os salvaré. La tercera, la copa de la redención, que es Begalti, o os redimiré. La cuarta copa, la copa del reino, que es Belakati, os tomaré. Ahora, ¿qué falta allí? Falta una copa, que es la quinta copa, y es la copa de Elías. Pero esta cuarta copa, la copa del reino, no la tomamos porque es la copa del Mesías. Ben David, quien dijo: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que
el reino de Elohim venga. Hillel 22:18. Y la quinta copa, que referíamos, la copa de Eliahu Hanavi. Esta copa, según la tradición, está reservada para el profeta Eliahu. Adonai, nuestro Elohim, prometió enviarlo para prepararnos para la venida del Mesías. La tenemos lista en caso de que nos visite en este Pesaj como un elemento simbólico, como un elemento, ¿verdad?, especial en nuestro Seder. Matzot, panes sin levadura. Y esto es importantísimo. No podemos celebrar Pesaj sin matzot. El matzatash contiene 3 partes de matzá en una bolsa. Algunos dicen que estos representan a los sacerdotes, los levitas e Israel. Otros interpretan y sostienen que las 3 representan a Abraham, Isaac e Israel. Cualquiera de las dos tiene mucha, pero mucha importancia y resonancia. La matzá de en medio nos recuerda a Yehoshua el Mesías. Él es el único que se aparta de en medio del matzatash, así como el hijo de Adonai fue el que vino del cielo y se manifestó en la tierra. Él sin levadura, así como Yehoshua el Mesías vivió perfectamente una vida sin pecado. Carpaz, las famosas hierbas amargas que a muchos no les gustan, y los vegetales verdes con sal. Pesaj se celebra en la primavera, cuando la tierra está verde, con vida, y así el carpaz representa vida. Lo sumergimos en agua salada que representan lágrimas y lo comemos de esa manera. Esto nos recuerda que la vida en Egipto fue llena de lágrimas. Como dice Shemot 1, 11, 13 y 14, los egipcios nombraron capataces sobre nosotros para afligirnos con dura labor. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. El Beisat, huevo. Para los que les gusta este alimento, el famoso huevo. El huevo tiene también una representación importante. Para algunos el huevo representa los sacrificios que fueron ofrecidos en el templo, en Jerusalén durante las convocatorias. Para otros representa el duro corazón del faraón, pero por dentro fue ablandado por las palabras dadas por Adonai a través de su profeta Moshe. Cabe destacar que cada uno traerá su huevo. Ahora recordamos que el huevo tiene que traerse ya cocinado, ¿ok?, como está ahí en esa foto, pero sin pelarlo. Hay que traerlo porque lo vamos a pelar aquí, lo vamos a sonar, haciendo esa, como se dice, simbología de que hay que romper la cáscara para que la Torá pueda llegar también a nuestros corazones. Así como se le dio duro a ese corazón del faraón. Pero también pudiera representar el corazón endurecido de todos aquellos que han entrado en pacto con Adonai, pero siguen viviendo de espaldas a Él. Y la palabra debe penetrar su vida para transformarlas. El jaroset, la mezcla de manzana, nuez y almendra y vino, representa el barro mezclado con paja para hacer ladrillos, para construir las ciudades del faraón. Nos recuerda que si conocemos a Adonai y su redención a través del Mashiach, todavía puede haber dulzura, aún en las circunstancias más amargas. Adrede, esta mezcla que hacemos, conocida como jaroset, es una mezcla dulce. ¿Por qué? Porque aún en esos momentos amargos se puede tener un momento de dulzura, sobre todo cuando esperamos en el Señor. Pesaj proporciona una oportunidad para enseñar a nuestros hijos el plan de redención de Adonai, porque tenemos a los famosos 4 hijos que se hacen 4 preguntas.
Está escrito en la Torá: guardaréis este servicio, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este en vuestra ceremonia? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, como lo refleja Shemot 12, 25 al 27. Las 4 preguntas tenemos. El hijo sabio pregunta: ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Adonai nuestro Elohim os mandó? Devarim 6:20. El hijo impío pregunta: ¿qué es esta conmemoración vuestra? Y ahí lo tenemos también en Shemot 12:26. El hijo simple pregunta: ¿qué es esto? Shemot 13:14. El hijo que no tiene capacidad para preguntar, se le debe relatar la historia de Pesach, como está escrito: se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando me sacó de Egipto. Shemot 13:8. Ahora, esto de hizo por mí tiene que ser en cada uno de nosotros, amados hermanos. Cada uno de nosotros debe celebrar este Pesach como si estuviéramos saliendo literalmente de Egipto. Dayenu hubiera sido suficiente para nosotros. Esta canción rápida y movidita y tradicional tiene más de 1000 años de antigüedad. Tremendo. Se trata de agradecimiento a Adonai por todas las bendiciones que nos dio como su pueblo, por sacarnos de la esclavitud y darnos la Torá y el Shabbat. Y si Él solo nos hubiese dado uno de los regalos, aún así habría sido suficiente. Esto es para mostrar una apreciación mucho mayor de todos ellos en conjunto. Las primeras 5 estrofas de Dayenu están relacionadas con la liberación de la esclavitud. Las siguientes 5 describen los milagros que Él hizo por nosotros. Y los últimos 5 representan la cercanía a Adonai, su presencia. Cada una de las estrofas es seguida por la palabra Dayenu, que traduce como hubiera sido suficiente, cantado en varias ocasiones. Este es un momento especial del Seder. ¿Por qué? Porque todos debemos entonar este Dayenu a viva voz, con resonancia, determinando la alegría y el gozo que tenemos en este Seder. Pesach nos debe llevar de agradecimiento, llenar de agradecimiento con una actitud de alabanza, glorificando, honrando y exaltando a quien hizo, hace y hará todos estos milagros con nuestros antepasados y lo sigue haciendo con nosotros. Quien sacó de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento al genuino gozo, del luto a la convocatoria, de la servidumbre a la redención. Presentémonos delante de su presencia entonces con un corazón limpio y puro, con aroma grata delante de nuestro Padre. Que este Pesach para nosotros sea el mejor. Que podamos venir con todo ese sentido habido y por haber, mis amados hermanos, y que esto nunca lo olvidemos. Les pido que hagan todos los arreglos, hermanos, por estar a la hora precisa, a la hora de inicio. No nos perdamos nada. A las 6 de la tarde estaremos comenzando del día sábado con todo este Seder, con toda esta programación. Comenzamos con un ejercicio espiritual que es sacar el Hametz, donde nuestros niños tienen participación. Así que les pido a todos los padres que hagan todo lo posible. Todo lo posible. Y como dice nuestro pastor, y si no pueden, también háganlo. Háganlo. Para que estén aquí y nuestros niños sean marcados con toda esta bendición. Y así todo el Seder, todo lo que vamos a experimentar, todas las alabanzas, los cantos, todo, la vigilia, todo, amados hermanos, vamos a comernos este plato completo para que podamos entonces tener todo este gozo
y nos presentemos delante de la presencia de Adonai con ese corazón limpio, puro, con un aroma que le agrade al Padre Celestial. Así como le agradó el sacrificio de aquel primer cordero y pasó por alto, así también le agradó el sacrificio de Yehoshua para perdonarnos a nosotros y hacernos parte de Israel y de toda esta bendición. Amén. Cerramos con Colosenses capítulo 3, versículo 14 al 16. Y dice, y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz del Masías, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Yehoshua habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y esa es la receta que necesitamos para Pesaj, para que con todo gozo y con toda fuerza podamos gozarnos grandemente en este tiempo. Y no puede faltar el Lejaim por la vida. Así que les invito, amados hermanos, que estén aquí presentes para este día de bendición. Tenemos para este año la bendición de que hay un Shabbat doble. El Shabbat que comienza el viernes con la caída del sol y sigue un Shabbat entonces de 48 horas. Todo el sábado y todo el domingo hasta la caída del sol del domingo, que también tendremos celebración. Amén. Bueno, Hag Sameach Pesach, amados hermanos, que el Padre pues en su infinita gracia nos dé en este Pesaj ricas y abundantes bendiciones. Amén. Bueno, cualquier pregunta, amado hermano, de toda nuestra congregación, los justos de las naciones, estamos a la orden, como tradicionalmente siempre lo hacemos. Alguna duda, estaremos dispuestos pues a resolverla con el favor del Padre y por supuesto con la Torá. Shalom a todos y Laila Tov. Bendiciones.